toca el turno de Matías Ferrando, el expositor de Uruguay, director de comunicación especializado en comunicación en moda, integra junto a Agustín Ferrando y Fernanda Montoro la productora Mónaco. Enseña producción de comunicación en moda, admirador de la naturaleza y la ciencia, fotógrafo de la naturaleza, nació de ceño fruncido y continúa así hasta el día de hoy en la infinita tarea de tratar de comprender. Le damos un fuerte aplauso. Hola, hola, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Es un honor para mí estar con ustedes. Espero poder entretenerlos y aportarles algo mientras en el camino, que sea útil para todos. Bueno, sí, como ya dijeron, formo parte de la productora Mónaco, con mi hermano Agustín y mi cuñada Fer, a quienes quiero mucho y son fundamentales para el desarrollo de esto. Y empezamos en esto como un hobby para nosotros. Siempre fuimos como muy expresivos, siempre tuvimos ganas de comunicarle a los demás las cosas que nos pasaban, cómo las vivíamos desde adentro nuestro. Y bueno, y en ese ejercicio fue que nos fuimos profesionalizando y fuimos trabajando en esto, y cuando quisimos acordar, éramos lo que yo considero diseñadores de comunicación, más que realizadores, porque empezamos a entender que el proceso de comunicar tenía que ver con tomar una cantidad de decisiones que solucionaran un problema, y en definitiva lo que terminábamos haciendo era diseñar mensajes. Terminamos trabajando para cantidad de clientes, de los más variados. Inicialmente moda y música fue lo que más nos divirtió. Hemos trabajado con gente de todo tipo, como podrán ver, muchos muy capos. Nos gustan los desafíos, no solo vamos por el camino de lo cool y lo divertido, a veces lo menos cool es lo más entretenido, porque nos hace meternos en distintos caminos del desarrollo, que está buenísimo trabajar con de todo. Ahora el camino que ha tomado el mercado de la moda local, a mí en particular me ha alejado un poco del mundo de la moda. No me siento cómodo en la complicidad de convencerlos de comprar cosas que no necesitan, traídas desde la otra punta del mundo y envenenando todo, por lo que estamos tratando de ir para un costado más amable de la cosa, mientras el mercado de la moda se acomoda y volvemos a algo más amable, con la ayuda de ustedes como mercado. Igual en el proceso siempre nos divertimos, hicimos todas cosas muy lindas. Y siempre estamos tratando de entender, como ponía ahí en la presentación, qué es lo que pasa, por qué hacemos las cosas que hacemos, cómo entendemos el mundo, por qué tomamos las decisiones de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, con qué nos sentimos cómodos, con qué no nos sentimos cómodos. Cuando a veces uno no entiende cómo a la gente le gusta algo, que vos lo ves y decís, pero esto no le puede gustar a la gente, y sin embargo les encanta. Y tratar de entender cómo pasa eso está buenísimo. Entonces, la comunicación es el proceso de mandar información de un lado para otro. Esa información puede tratar de contener información y datos, pero también sentimientos, todo lo que nos pasa por adentro. Quiere llegar al otro, pasa por la comunicación. En la más rápida uno puede pensar en comunicación como los medios masivos, ¿no? Los diarios, la televisión, las revistas, todas estas cosas que cuando se habla de comunicación a veces en general terminamos cayendo en lo que es el mercado de consumo, los medios masivos y todo eso, pero la comunicación es algo mucho más esencial para nosotros. La comunicación es fundamental para la evolución del humano, es decir, el humano ha ido dando saltos evolutivos en base a la comunicación. Lo que nos ha permitido despegarnos inmensamente del resto de las especies, entre otras cosas, es la capacidad de comunicarnos entre nosotros. De hecho, yo creo, no he encontrado mucho apoyo teórico en esto, pero tengo la sensación de que la existencia de Internet es otro salto evolutivo para nosotros, de que dejamos de ser tan individuales y tenemos esta especie de sistema nervioso que es común a todos, que hace que lo que aprende un francés en este momento yo a los 2 minutos lo pueda saber acá, solo por este aparatito chiquito que tengo en el teléfono. La velocidad de la transmisión de la información, la calidad de la transmisión de la información, poder acercarse a cualquier fenómeno a través de fotos, videos, opiniones, canciones, todo lo que hay en un segundo y en la mano es increíble y creo que realmente es un salto evolutivo para nosotros. Pero hay que ver si es cosa mía. La formación de las sociedades humanas solo se puede hacer a través de la comunicación. La idea de colaboración entre nosotros es imposible sin comunicación. La idea de que nosotros nos agrupemos y conformemos la sociedad solo es posible si logramos decirnos unas cosas los unos a los otros. Si no, somos solo individuos que andan por ahí y que no pueden construir nada común.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ciencia, el conocimiento humano, todo el desarrollo de la biología, la transmisión de la historia, el registro de la historia, el avance de la tecnología, todo lo que podemos entender como conocimiento humano lo podemos ir aprovechando gracias a la comunicación, a la posibilidad de contárnoslo. Los grandes genios como Newton o Carl Sagan hablan de que estamos parados sobre hombros de gigantes, y eso tiene que ver con que estemos hoy nosotros acá en estas condiciones. Hubo tanta gente tan capa antes de nosotros desarrollando conocimiento para que esto sea posible. Que haya esta pantallota, que haya proyector, que haya esto, que yo tenga este aparatito, que haya iluminación, que la calefacción, que la ropa, que los asientos, todos los lenguajes que estamos manejando. Es gracias a que hubo cantidad de capos que hicieron cosas increíbles y además tuvieron la capacidad de registrarlo y comunicárnoslo a nosotros. Carl Sagan dice que si tuviéramos que hacer un pastel de manzana desde cero, habría que ni más ni menos que crear todo el universo, porque claro, arrancar desde cero algo no nos permitiría nunca avanzar. Está buenísimo poder trabajar sobre lo que ya hicieron los otros. Pero no solo el conocimiento lo que permite la comunicación, también expresar nuestros sentimientos, entendernos más mutuamente, todos nuestros amores, nuestros odios, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mal, nuestros miedos, todas esas cosas que dirigen tanto nuestro comportamiento, también pasan a través de la comunicación. Inclusive la aprobación del resto es algo que va dirigiendo, la aprobación o la desaprobación del resto es algo que va dirigiendo nuestro comportamiento. Si eso sin la comunicación no sería posible. Lo que le cae bien a los demás, lo que le cae mal, cómo mis acciones repercuten en los otros, si hago sentir dolor a los demás, si hago sentir alegría, cómo me hace sentir a mí que el otro me transmita el dolor de cuando yo le hice algo feo, y eso me permita a mí reflexionar sobre eso y dejar de hacerlo, y no ser una persona dañina. Pero todo este proceso ocurre a través, en gran medida, del hardware que tenemos, es decir, de este aparato biológico en el que nuestras almas están metidas. Tiene que ver con el sonido que llega a nuestros oídos, con lo que podemos decir con la boca, con lo que vemos con los ojos, cómo todo eso llega al computador central, que es el cerebro, que es donde se junta toda esa información, se decodifica y se mezcla. Y entender cómo funcionan esos aparatos de medición es fundamental, es decir, ahí ya empezamos a construir nuestra realidad. El mundo no es exactamente como lo percibimos. Lo que percibimos del mundo está muy asociado a los aparatos de medición que tenemos. Por ejemplo, nuestros ojos no ven todo, ven cierto espectro de luz reflejada. No vemos ni lo infrarrojo ni lo ultravioleta, por ejemplo. Es decir, el mundo no es con los colores que nosotros vemos, sino así es como lo percibimos según nuestros aparatos de medición. Y tener conciencia de eso es lo que nos permite hacer una mejor lectura de lo que percibimos. Y entender que simplemente son lecturas y no necesariamente es una realidad rígida. Además, toda esta información llega para el cerebro, y el cerebro es el que se ocupa de decodificar todo esto y ver qué hace con esto. Y el cerebro, como cualquier máquina o cualquier sistema, tiene formas de funcionar. Es un hardware y también tiene un software, que es lo que va mezclando las cosas de cierta manera. Y lo que va permitiendo, además, que desarrollemos, además de nuestra sociedad, todo lo que es la cultura humana. Por lo que el proceso de comunicación termina sucediendo en mitad de todo este relajo que vemos acá atrás y mucho más. En una cuestión bien básica de lo que es la comunicación, es la transmisión de información de un punto A a un punto B, siendo el punto A el emisor y siendo punto B el receptor. ¿Tá? Suena un poco técnico, pero en realidad después vamos a ver un ejemplo mucho más práctico. El emisor es aquel del que parte el mensaje, ¿tá? Es de donde sale lo que quiere decir, pero el emisor tiene una responsabilidad anterior a esa, que es concebir el mensaje, es decir, decidir qué quiere decir. Por supuesto, siempre y cuando querramos tener control sobre lo que estamos diciendo. En el medio profesional es increíble detectar cómo muchos comunicadores muchas veces no tienen presente esto y empiezan a comunicar sin terminar de decidir qué es lo que quieren decir. En moda pasa mucho también, hay cierta inercia de desarrollar productos de comunicación, que a veces vemos como una marca chiquita, una diseñadora que está empezando algo, enseguida piensa, bueno, tengo que hacer fotos, tengo que hacer video, tengo que hacer la web, y se olvida de para qué lo está haciendo. En realidad, no está teniendo en cuenta necesariamente que lo que está iniciando es un proceso comunicativo de traspaso de información y que antes de sacar las fotos, antes de armar la web o antes de armar la vidriera, tiene que pensar qué es lo que quiere decir. Si no, uno corre el riesgo de estar diciendo cosas que no sea lo que quiera.
El receptor es aquel que recibe el mensaje, el que está del otro lado, el que después de ese trabajo de codificación recibe eso y lo tiene que decodificar. Lo interesante es darnos cuenta que la idea inicial se construye en nuestro cerebro en forma de electricidad y química. Lo que yo les quiera comunicar ahora a ustedes parte de una intención que me está sucediendo acá y yo tengo que ver, bueno, ¿cómo hago para sacar esto que está acá y llegarlo a ustedes? Inicialmente lo estoy haciendo a través de mis sentidos. Estoy generando una cuestión fantástica que es perturbar la presión de aire. Lo que está sucediendo ahora, para que ustedes me escuchen, es que yo estoy enrareciendo la presión del aire. Y a partir de ese fenómeno físico, estoy implantando en la mente de ustedes información precisa. Es fantástico. Después, cuando lo vemos en los murciélagos, el sistema de sonar y todo eso, quizás nos resulte como más atractivo por distinto. Pero ¿esto qué pasa? De que mis intenciones, yo la pueda transformar en sonidos, enrarecer el aire, hacer cambios de la presión y que ustedes lo detecten como información, es genial. Y elegir cómo hago yo para transmitirle eso a ustedes es lo que me hace entrar en el tema de los códigos. Los códigos son conjuntos de signos y símbolos que se combinan para que yo pueda pasar mis ideas para ustedes. Están los signos que son algo más convencional, digamos, como nos ponemos todos de acuerdo que la palabra árbol significa árbol. Y más o menos, si yo digo árbol, todos vamos a pensar algo parecido. Pero después hay otras cosas que tienen más que ver con símbolos y cuestiones sociales que no están tan determinadas, que es donde se pone ya un poco más complicado, que es entender los parámetros de lectura social de los códigos que cada uno ve. Es decir, ejemplo, yo sin conocerlos mucho a ustedes me puedo hacer una idea por el lugar en el que estamos, de qué se trata esto. Pero si yo me pongo a pensar exactamente en esto, tengo que ver el código pañuelo cómo lo van a recibir ustedes. Algunos van a pensar, che, sí, qué buena onda, otros van a pensar, hay que ser terraja para encajarse ese pañuelo de cebra, parece una tía este señor. Y hay otros que quizá ni lo hayan notado. Pero en ese tipo de códigos sociales es donde está lo más entretenido de la parte de la comunicación, que es tratar de darse cuenta en qué andan los demás, y en qué anda el receptor, quién es el que tiene la capacidad y la necesidad de decodificar lo que nosotros decimos. Si yo no tengo en cuenta quién es el receptor, no tengo manera de elegir bien los códigos. Con suerte, las sensaciones que tengo en mi cerebro y lo que yo quiero decir a través de los códigos correctos y a través de un sistema correcto va a generar algo parecido en el cerebro de ustedes, en el mejor de los casos. Todos estos códigos van a través de canales, que es el medio físico a través del cual se transmite. Por ejemplo, el espacio cuando vemos la luz, el aire cuando vemos el sonido, el papel cuando es en una gráfica, y la combinación de código y canal es lo que conforma el paquete ese de mensaje para que le llegue a ustedes. Por supuesto, el canal es un mensaje en sí mismo, no es lo mismo tener una foto pasada en un volante por abajo de la puerta que impresa en Sábado Show, que impresa en Vogue, o que puesta en un vía pública en la Rambla. Es decir, el medio o el canal que yo use también es parte del mensaje en sí mismo. Si yo quisiera transmitirles esta idea a ustedes, aún teniendo en cuenta todo esto que vinimos hablando, yo corro el riesgo de que ustedes puedan llegar a pensar en esto, según el tipo de formación y cultura que tengan, en lo que estén pensando y cuál fuera la situación en la que estamos, o pueden llegar a pensar en esto, también según su edad y según qué tan claro tengan las fábulas, o pueden llegar a pensar en esto, que es posiblemente en lo que piense la mayoría por el momento situacional en el que estamos. Y eso tiene que ver no tanto con una cuestión de código y canal, sino que tiene que ver con una cuestión de contexto, porque todo este sistema comunicacional que se desarrolla ocurre en un enorme contexto y mini contextos que hay adentro. Partimos de un contexto general en el que nos sitúa como humanos que viven en el 2015 en la región occidental del planeta, en Sudamérica, en Uruguay, pero además formamos parte de pequeños contextos culturales y situacionales, como es el que estemos todos acá hoy. Y lo que yo diga hoy acá está subordinado a eso y no sería lo mismo en otro contexto. Por ejemplo, señor corriendo en zunga. ¿Ah? Nosotros podemos llegar a opinar algo de este señor, hacernos una idea, decir lo que se nos despierta a través de esto que estoy poniendo acá, es algo que posiblemente tenga que ver con esto, porque es lo más obvio. Ahora,
La misma imagen cambia completamente la interpretación, lo que llegamos a opinar de este señor. Pasamos de pensar, che, qué tipo copado y qué bien, qué saludable saliendo a correr por la playa. Decimos, wow, qué raro, por 18 de julio, salir a correr así. Y ni te digo, flor de desubicado en esta situación. Por eso el contexto es tan importante, es algo que tener tanto en cuenta. El contexto cambia constantemente, nuestra cultura humana cambia constantemente y en general solo podemos tomarla bien en cuenta si estamos atentos, porque es tan dinámica y tan cambiante que no hay bibliografía al respecto. Si hubiera bibliografía al momento de escribirlo y publicarlo ya hubiera cambiado y posiblemente no funcionaría así. En moda pasa muchísimo. Lo que era súper cool hace unos años hoy es lo peor. Y mucho menos. El color que era lo más el verano pasado, este verano es lo menos. Entonces, si yo quiero usar determinados códigos para hacerles entender a ustedes determinadas cosas, tengo que tener bien en claro cuál es el contexto. No es lo mismo trabajar para una marca de Montevideo que para una marca de Soriano. No es lo mismo trabajar en la capital de Paraguay que en alguna capital europea. Cambian mucho los contextos, inclusive dentro de Montevideo. No es lo mismo trabajar para la gente de Positos que para la del centro que para la de Carrasco. Y en este pequeño cambio en el código, volvemos a cambiar a un tipo que sí, obvio, no tiene nada de malo, a otra vez que desubicado. Porque pasa de estar de zunga a calzoncillo. Y son esas cuestiones rarísimas de cómo nos comportamos los humanos, de que si uno va con su novia a la playa y está prácticamente desnuda, están todos tus amigos ahí, no pasa nada, normal, playa. Ahora, no la lleguen a ver en ropa interior sin querer, entrando al cuarto, porque es un desastre. No se ve más. No cambia en realidad la situación, pero hay una cuestión de contexto y de códigos y de convenciones sociales, que es lo que hace que si el tipo va a la playa y queda en calzoncillo, decís, ¿cómo te parece? Y no cambia nada, en realidad. Tener en cuenta todo esto que suena un poco aburrido es fundamental para un desarrollo más amigable entre nosotros y poder decirnos las cosas que nos queremos decir. Por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta un factor que es el factor ruido, que es cualquier perturbación que entorpezca el pasaje de información. Puede ser, si estoy escuchando la radio y hay ruido, bueno, está así, justamente eso, no lo escuché bien. Si está borrosa la letra de lo que estoy leyendo, sí, está bien, hay ruido, no lo vi bien, pero el ruido se manifiesta de muchas maneras. Si alguien está distraído, también es ruido porque no me está prestando atención. Si a mí, por ejemplo, me faltara una paleta, muchos de ustedes estarían pensando, what the fuck, le falta una paleta, y no estarían pudiendo concentrarse en lo que yo les estoy tratando de decir. De hecho, parte de a lo que llegamos con el retoque, el problema del retoque de Photoshop en la moda y lo que ocurre, viste, con esa búsqueda de la perfección y qué sé yo, tiene para mí una causa fundamental que es justamente dirigir el mensaje. Si yo quiero que alguien vea una foto y lo primero que piense es, qué divino vestido, le tengo que sacar el grano de la frente, porque no quiero que estén pensando, qué grano. ¿Me explico? El grano en ese sentido no tiene nada de malo. ¿Quién no tiene grano? ¿Quién no tiene granos? Ahora, si yo no quiero que estén pensando en eso, lo tengo que sacar. No es porque tenga nada de malo. Ahora, ejemplo práctico, porque además vi en las redes que había muchos interesados en esto. ¿Cómo aplicar el esquema de comunicación para cosas prácticas? Ejemplo, búsqueda de novio, ¿verdad? No diría, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo vamos a vulgarizar así la charla que venía también? Pero en realidad es un ejemplo clarísimo. Chiquilina que busca chiquilín, ¿está? Ejemplo X. En este momento la chiquilina se transforma en el emisor del mensaje. Entonces, ella cuando salga al mundo, si lo que quiere, tiene que primero definir qué quiere transmitir. Quiero cualquier gurí para hoy, quiero conocer a alguien interesante, quiero conseguir un novio. Esas cosas se pueden llegar a inducir a partir de las señales que nosotros damos. Entonces, antes de que la chiquilina empiece a tomar decisiones de qué va a ser de su noche, tiene que ver bien qué es lo que quiere decir, qué es lo que demás quieren que entiendan. Entonces, asumirse como emisor es concebir el mensaje inicialmente. Bueno, ¿qué quiero que piensen los demás de mí? Y, bueno, información, que se va a traspasar a un receptor. Entonces, bueno, ok, ¿quiénes son los demás? ¿Cuál va a ser el receptor? ¿Qué me estoy buscando? ¿Más bien un futbolista? ¿Más bien un ingeniero? ¿Más bien un artista? ¿Qué tipo de estereotipo de varón
estoy buscando. Teniendo eso en cuenta, uno va entonces a ver a los códigos y los canales, que tienen que ver, por ejemplo, con el maquillaje. ¿Qué hago? ¿Me pinto, no me pinto? ¿Qué tanto me pinto? ¿Boca roja, boca negra? ¿Da igual? Bueno, si es por cuestión de expresarnos y jugar, sí da igual. Ahora, si nosotros lo que queremos hacer es generar una instancia comunicativa efectiva, mejor prestar atención a estas cosas. ¿Qué me hago en el pelo? Voy así como que recién me desperté, voy a la peluquería y voy como recién salida de la peluquería, me rapo y me tiño un color. No es lo mismo. Y por supuesto que me pongo. Me visto como estudiante de ingeniería, me visto como chiquilina que va a dar un móvil a intrusos. Sacan, ¿no? Un poco las diferencias. ¿Sí? Y cómo eso va a ser leído distinto por la gente. Y después hay situaciones de contexto general que, bueno, que ya están un poco predefinidas, porque suponete que vivís en Montevideo, va a ser algún lugar de Montevideo, pero el contexto situacional sí lo puedes definir. Entonces, una vez que yo estoy maquillada, peinada y vestida según lo que me conviene, ¿a dónde voy? ¿Me conviene ir a un boliche? ¿A qué boliche? ¿Voy a Lotu? ¿Voy a Sabache? ¿A dónde voy? ¿Voy a un concierto? ¿Un concierto de qué? ¿Voy a folclore? ¿Voy a metal? O capaz que mejor voy al encuentro de robótica que hay en la facultad. Todas esas decisiones tienen que ver con ir induciendo un mensaje de algo. Y cualquiera pensaría, man, ¿cómo no podés vivir así? ¿Cómo vas a hacer algo así? Bueno, muchos lo hacen. Y por ejemplo, ella hizo un experimento fantástico, que fue abrirse un perfil en una red social para conocer gente. Y decidió ser ella siempre, pero cambiar la foto de perfil. Entonces, generó este personaje, generó este personaje, generó este y este. Está fantástica las respuestas que tuvo, ¿no? Obviamente, por el tipo de red social en el que estaba, o sea, el contexto en el que esto estaba sucediendo, eso ya inducía un poco lo que iba a suceder, pero la que está rubia y escotada, le llovieron mensajes, ¿no? Le llegaba un mensaje cada 30 segundos y todos mensajes que eran, che, salimos hoy, che, qué linda, vamos a vernos, che, ¿querés venir a mi casa? Era tipo, pla, pla, metralleta. Ahora, cuando se puso con los lentes y el pelo de colores, le siguieron llegando cantidad de mensajes, pero menos, y ya eran mensajes que iban más a sus gustos musicales y le hacían preguntas sobre videojuegos, che, ¿qué videojuego te gusta más? Che, ¿qué banda estás escuchando? Bueno, a la versión de Labios Negros le escribieron mucho menos, pero igual le siguen escribiendo, pero le preguntaban igual por bandas de metal, directamente le preguntaban por bandas de metal y bandas de punk, y a las chicas de abajo prácticamente no les escribieron. ¿Tá? Hay que ver si ellas... o sea, depende de lo que uno quiera, ¿verdad? Hay mucha gente que no quiere que lo primero que represente en el otro sea sexualidad. Entonces, en ese sentido, vos tenés que saber que posiblemente si te presentás como la rubia escotada y por una cuestión de contexto de quién es el receptor y cómo están las cosas, es posible que decodifiquen todos tus señales para ese lado. Así como si te mostrás sin maquillaje, cara lavada y todo eso, te van a percibir de otra manera. Y las pocas personas que les escribieron a las chicas de abajo, les escribieron a una cosa que iba mucho más al humano. Es decir, ¿qué buscamos? Cantidad, calidad, qué tipo de acercamiento, ¿no? ¿Cuál es el éxito entonces de esto? Bueno, depende de lo que quiera cada uno. Ahora, uno pensaría, bueno, por como yo me vista, puedo llegar a inducir algo, pero no cambia la realidad. Es decir, de esta chica, si vos sos un nabo y te vestís como un capo, vas a seguir siendo un nabo. ¿Verdad? Bueno, no, más o menos. Tristemente existe una cosa que se llama la falacia del experto y que tiene que ver con que estamos condicionados a pensar lo que los demás piensan. Estamos condicionados a seguir lo que los demás siguen. Esto tiene que ver con cuestiones evolutivas, de que tenemos más posibilidad de supervivencia si nos agrupamos y de si seguimos a la corriente que si nos cortamos solos individualmente. Entonces tenemos cierta tendencia a creer las cosas. Uno de los casos fantásticos es el de los anteojos. ¿Ah? La diferencia de alguien con y sin anteojos cambia mucho. Uno luce mucho más inteligente, serio y profesional de anteojos. Sí, están mirando los de anteojos tramposos. ¿Ah? Quien lo necesita está bien, algunos se lo ponen para hacerse los vivos, porque además hay pila
de experimentos buenísimos de gente que va a buscar trabajo con y sin anteojos y miden lo que sucede. Y para que vean que es verdad, ¿no? Karina Olga Jelinek, alguien quien se ha vendido como estereotipo de la tontera. Sin embargo, de lentes y con cierta cosa ya no pega tan así. Podríamos decirle, le presento a la doctora Jelinek. Y dirían, sí, claro, ¿por qué no? Hay un experimento fantástico que creo que es de National Geographic, que lo pueden ver, que agarra un tipo y se disfraza de periodista. ¿Tá? Se disfraza de periodista, a eso me refiero, micrófono en mano, blazer, camarógrafo al lado. Lucen como periodistas y agarran a la gente y le empiezan a preguntar cosas diciéndole cualquier disparate. ¿Tá? Cosas impensables, como vio que Estados Unidos invadió Canadá y acaban de derrocar a todo el gobierno. Dice, no, si yo salí de casa hace un rato, bueno, pero acaba de pasar, no lo vio, y la gente lo termina creyendo rápidamente porque asume que por lo que ve, esa persona es experta en lo que le está diciendo. Entonces uno tiende a creer las cosas de una manera o de otra, según cómo se presente. Después, claro, hay que sostener eso, ¿no? Pero nosotros tendemos a pensar de una manera o de otra y ya estamos predispuestos a algo. ¡Ey! ¿What? ¿Esto fui yo? ¿Esto es spam? ¿Esto qué es? Ruido, ¿verdad? Y spam. Yo sé que estamos en la cosa ante él. ¿Me estás viniendo a ayudar? Bueno, y de esa manera fantástica. Es decir, la falacia del experto es útil también en realidad. Es decir, uno puede identificar a la gente a partir un poco de cómo luce. Es muy útil en realidad. Todas estas nociones que nosotros empezamos a interpretar no son gratuitas. Tienen que ver con las posibilidades que nosotros tengamos de desenvolvernos mejor en el mundo en el que estamos. El cerebro tiene ciertas capacidades de atención, tiene ciertas capacidades de manejar información que no son infinitas. Y hoy nosotros vivimos en un mundo sobreestimulado. ¿Tá? La cantidad de información que nos rodea y que nos entra por todos los sentidos es enorme, es desbordante, hasta un punto que podría llegar hasta inmovilizarnos si no fuera porque el cerebro todo el tiempo está tomando atajos, está tratando de decidir lo más rápido posible qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que pensar. Si no fuera así, no hubieran podido salir de su casa y no hubieran llegado acá. Porque, por ejemplo, uno tiene que asumir que yo cuando apoye el pie en el piso no se va a caer y va a quedar ahí. Eso no lo puedo investigar cada vez. Yo tengo que asumir después, cuando salgo a la vereda, que los autos que pasan no se van a subir a la vereda y me van a venir de frente, porque suele ser así, porque tengo entendido que es así. Y eso me permite a mí ir avanzando con otra velocidad. Si yo tengo que cuestionar y aprender todo de cero cada vez, no podemos avanzar. O sea, estos atajos que hacen nos permiten eso, pero por otro lado, es muy peligroso. Porque si no somos conscientes del mecanismo cerebral que esconden estas cosas, podemos llegar a asumir que las cosas son verdad. Y no necesariamente son verdad. Son indicios, son coordenadas de comportamiento que nos pueden acercar o alejar a algo. Lo que no significa que ella sea tonta, ni significa que ella sea inteligente. Pero tenemos que saber que nuestro cerebro decodifica esto de alguna manera que nos hace pensar que una es más tonta y la otra es más inteligente. Misma entrevista, mismo día, con y sin lentes. Increíble. Ahora, si yo les digo que uno de estos tres señores es un abogado exitoso y les pido que se la jueguen por uno, me arriesgo a pensar que no va a ser el de Crocs ni va a ser nuestro amigo del tapado. ¿Tá? Porque estamos condicionados a pensar que las cosas lucen de una manera. Entonces, cuando uno está tratando de dirigir un mensaje, cuando está tratando de generar algo, tiene que ser consciente de estos mecanismos. Si yo quiero que los demás piensen que soy una pizza, tengo que lucir como una pizza. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes crean
que es la forma que debe tener una pizza. ¿Tá? Por ejemplo, yo vengo a ejemplos de moda porque es como con lo que más trabajo y lo que me queda más claro, pero es aplicable prácticamente todo. Cuando viene una marca y te dice, yo quiero ser diferente, bueno, en realidad no querés ser diferente, porque vos lo que querés es que te perciban como una marca de moda, como una marca seria, como una marca profesional, como un statement de buen gusto, como alguien legítimo, o una cantidad de características que en general todas las marcas quieren. Y eso nosotros lo entendemos de una manera. No hay muchas maneras de nosotros ver algo y entender todo eso. Por eso en el lenguaje de la fotografía de moda también hay, por ejemplo, hay protocolos muy concretos de cómo tiene que ser una fotografía para que luzca fotografía de moda. No cualquier encuadre funciona. No cualquier estilismo funciona. No cualquier maquillaje funciona. Por ejemplo, es muy difícil generar una imagen de moda con maquillaje fantasía. Es decir, arcoíris en la cara y cosas raras así. Porque en general eso va más a lo teatral, va más a lo artístico, a la murga, no sé, a biodanza. Lo asociamos a otras cosas. Por eso, uno a veces cuando quiere tener control de su mensaje, lo que tiene que hacer es tratar de observar a los demás y ver, bueno, ¿qué entienden los demás por esto que yo quiero ser? Y facilitar este proceso. Lo que no significa que el amigo de tapado pueda ser el abogado exitoso. No es una realidad, pero sí son indicios. Le va a costar mucho más trabajo al de tapado hacernos creer a nosotros. Va a tener que trabajar mucho más y demostrarlo con mucho más fuerza. Y ahí, aún así, la mitad va a desconfiar. Porque esto nos hace caer en lo que son los estereotipos, que es una simplificación de las cosas. Las personas tendemos a simplificar la experiencia de lo que es el mundo, por esto que yo les decía, porque si no nos desborda, no sabríamos qué hacer. De hecho, el conocimiento humano está simplificado y estructurado en cajones. Bueno, esto pertenece a la medicina, esto pertenece a la arquitectura, esto pertenece a la física. Tenemos que simplificar las cosas y agruparlas para poder entenderlas y estudiarlas, pero no significa que sea verdad. Los estereotipos tienen que ver con adjudicarle a un grupo una cantidad de características, positivas o negativas, y entender que eso es así, que es lo que nos hace pensar que a la chica gótica le podés hablar de música, que a la rubia escotada le podés tirar el lance de una, y ese tipo de cosas nos suceden porque estamos cargados de estereotipos. Uno diría, eso sí sos un prejuicioso, yo no soy así, o querríamos pensar que uno no es así. Ahora, les presento una comunicación que dice, reparación de PC, todas las marcas, limpieza a fondo, eliminación de virus, mejora de velocidad, a domicilio, presupuesto sin cargo, servicio 24 horas. ¿Está buenísimo? ¿O qué? ¿Quién no quiere un técnico así? ¿A quién lo llamaría? ¿Ni una manito que se la juegue? ¿Están siendo un poco prejuiciosos? Capaz. Pero ¿qué pasa? En los estereotipos que nosotros tenemos incorporados, entendemos que la gente seria y responsable no se presenta de esta manera. Acá hay una cantidad de códigos que tienen que ver con que esté escrito a mano, pero como con la izquierda y no siendo zurdo, que además esté sobre un cartón plast, que, bueno, en realidad es de una propaganda política dado vuelta, que esté clavado en un árbol. Todo eso son códigos y canales que interactúan de una manera que a nosotros nos hacen pensar que esto es una desprolijidad, que esto es poco serio, que no está bueno. A mí me han llegado a decir, no lo llamo ni loco, le tengo miedo. ¿Tá? A domicilio, pero ni loco. ¿Tá? Sin embargo, el tipo puede ser un capo, puede llegar a ser el mejor técnico que la PCística haya visto jamás. Simplemente es malo comunicándose. Pero ¿quién le da la chance? Ajá. Prejuiciosos. Pobre, a mí, no sé, casi tacho el teléfono para no regalarlo y después dije, no, capaz que alguien lo llama. Porque en realidad podría estar bueno. Ahora, esto para nuestro contexto es algo inadmisible. Ahora, hay que ver si no hay otros contextos culturales en donde esto no nos pegue mal. Me imagino una cultura con la comunicación mucho menos desarrollada, donde esto sea algo más tradicional. No se tomaría tan mal. Y este es un buen ejemplo
de cómo las imágenes visuales van construyendo lo que es la imagen conceptual. Imagen visual, me refiero a lo que percibimos con los sentidos, ¿verdad? Con todos los sentidos podemos llegar a percibir cosas y empezar a decodificar eso. Por un lado, está lo que es signo, ¿no? Es decir, acá está, cada letra es un signo, cada palabra está en español, lenguaje escrito. Podemos llegar a entender lo que dice, pero el resto de los códigos que está usando, la semiótica del cartel, nos hace pensar algo que no tiene que ver con lo que él dice. Lo que él dice está buenísimo. Cómo lo dice cambia todo el mensaje para nuestro contexto. Y hace que pase de estar buenísimo a estar malísimo. Y ocurre algo que es lo que le llamo propiedad transitiva de las características, que es que cuando un producto de comunicación tiene determinadas características, inmediatamente esas características se trasladan a lo que es el producto que está representando. ¿Está? Vuelvo a la diseñadora de moda que empieza con su marca y entiende que tiene que empezar a comunicar. Dice, está perfecto, quiero hacer fotos. Porque tengo que hacer fotos, porque en moda se hacen fotos. ¿Cómo hago? Bueno, no tengo mucho dinero, no sé mucho. Bueno, entonces llamo a una prima preciosa que tengo, que es re linda. Mi vecino saca fotos y tal, lo hacemos en el jardín de mi tía. Y bueno, y las imprimo en la esquina y las pego con cinta en la pared y tengo fotos de moda. Ahora, ella nunca pensó qué es lo que está queriendo decir con eso, qué es lo que está queriendo hacer, qué es lo que está queriendo construir. ¿Cuáles son los protocolos comunicacionales que hacen que uno opine una cosa u otra de lo que está viendo? Y muchas veces estas marcas que empiezan así, les cuesta mucho remontar después, porque es imposible a veces, a menos que seas un experto, detectar lo que es diseño, terminación, todo lo que hace a que la prenda tenga mayor o menor validez, y se queda en la forma en lo que fue presentado. Una foto en tu impresora pegada con cinta en la pared, con una gurisa que no entra en los códigos de belleza de moda, por un fotógrafo que desconoce los protocolos de la imagen de moda, y con un... Es una imagen que dices, ¿qué es esto? Esto es muy amateur, esto no está bueno, esto es medio berreta. Por lo tanto, la marca tiene que ser medio berreta. Tristemente, esos son los caminos que recorremos los humanos en estos atajos que tomamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando atajos. Estamos decidiendo lo que es para nosotros y lo que no, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que está bueno, lo que no está bueno, lo que es de calidad y lo que no es de calidad. Muchas veces hasta el precio de las cosas tiene que ver con el código. Hay cosas buenísimas que podrían ser más baratas y sin embargo, no la podés poner tan barata porque uno va a decir, ¿por qué es tan barato esto? No debe estar bueno. Cuando vos querés que algo sea percibido como premium y de altísima calidad, entre otras cosas, esperás que sea un poco caro. Si no es caro, bueno, tratá de en tu comunicación explicar bien por qué no es caro y igual es premium, porque si no, voy a desconfiar. Entonces, eso que percibimos a través de los sentidos y la imagen visual se transforma en ese conjunto de rasgos y características que definen a algo o a alguien para nosotros. La predisposición a qué pensar sobre algo es importantísima. Lo de la primera impresión no es menor. Los estudios demuestran en general, de hecho hace poco también vi un experimento donde ponían dos chicas gemelas vestidas iguales yendo a buscar trabajo donde decían lo mismo pero cambiaban el orden de lo que decían. Una hablaba primero de todas sus virtudes y al final de sus defectos, la otra empezaba por sus defectos y terminaba con sus virtudes. En estos atajos mentales que tomamos, en estas decisiones rápidas que tomamos, no terminamos de escuchar todo. Entonces conseguía muchos más trabajos la que empezaba hablando bien, porque empezaba con una buena impresión, que la que terminaba hablando bien. Y eso tiene que ver también de cómo nos presentamos, cómo nos mostramos, de que yo tenga la paleta. Y un experimento que me gusta hacer mucho en mis clases es agarrar flyers de distintos boliches y ponerlos en una pantalla o arriba de la mesa y empezar a hacerles preguntas sobre, por ejemplo, ¿cuál de estas fiestas es más elegante? Por ejemplo, ¿en cuál de estas fiestas hay más bardo? ¿En cuál de estas fiestas pasan electrónica? ¿En cuál de estas fiestas pasan cumbia? ¿En cuál de estas fiestas pasan metal? ¿Cuál está más apuntada para las mujeres? ¿Cuál está más apuntada a los hombres? ¿Cuál es la entrada más cara, más barata?
en cuál en la barra te dan Campari, en cuál te dan cerveza de litro, en cuál de estas fiestas el baño está más limpio y en cuál está más sucio, en cuál de estos boliches el dueño es un grosero y cuál de estos boliches el dueño es un tipo bien educado. Y empiezo a preguntar cosas cada vez más despegadas del diseño del flyer. Y sin embargo, la gente empieza a contestar y empieza a contestar. No siempre contestan lo mismo, pero lo importante es que contestan y con cierta firmeza. De hecho, a veces se da discusiones. No, en este está el baño más limpio, ¿eh? No, para mí es en aquel. Y se empiezan a dar cuestiones donde uno además se aferra a lo que le parece. Y lo sostiene como si fuera una verdad inamovible. Cuando no necesariamente es así. Muchos sabemos de que muchas veces el proceso de desarrollo de una comunicación como esta ni siquiera tiene sentido. A veces el diseñador de flyers de boliche, yo qué sé, se baja templates, el que le gusta lo sube. Y no tiene nada que ver. Pero lo que esto nos muestra es que es imposible no comunicar. Es imposible. Nuestra mente está constantemente tratando de descifrar qué es lo que está pasando. Todo el tiempo estamos tratando de entender. Esto que yo decía en la presentación de mi ceño fruncido, es verdad. Estoy todo el tiempo así diciendo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? Y es un poco agotador, pero es muy entretenido. Y a todos nos pasa. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esto, independientemente de lo que nos hayan querido decir, nos están diciendo cosas. Inclusive hasta el papel que están usando, por dónde nos lo dan, quién nos da este flyer. Son todas cosas que nos van diciendo y que van moldeando la información que nos llega. También lo hago con volantes de comida, de los que pasan por abajo de la puerta, y está buenísimo. O sea, uno puede llegar a pensar que una cocina está llena de cucarachas o una cocina es como de revista de decoración, según el flyer que te lleve por abajo de la puerta. Podés llegar a pensar que los ingredientes son frescos, naturales y orgánicos, o puedes pensar que están friendo todo en aceite de moto. ¿Ah? Todo por el papelito que te llega, por esa cosa incesante que tenemos los humanos de estar tratando todo el tiempo de entender qué pasa y de tomar atajos. Y estamos muy entregados a esto que nos pasa. Por eso insisto en la importancia de conocer nuestro funcionamiento, de saber que las cosas que recibimos son mediciones, son indicadores, son pistas, son coordenadas y no necesariamente es la verdad absoluta. Pero no se sientan mal por prejuzgar, por tener estereotipos, por decidir rápido algo sobre alguien, porque es la manera en que nuestro software hace que nosotros incorporemos información. Podríamos pensar que la mente, cuando nacemos, es como una estantería vacía, que de hecho es bastante parecida a esa de ahí. ¡Qué suerte! Y a medida que vamos viviendo desde chiquitos, esa estantería se va llenando con cositas. Conocemos un caramelo, no cualquier caramelo. Entonces lo vemos, lo tocamos, lo miramos, partimos desde cero, la estantería está vacía, bueno, ¿qué es esto? Empezamos a darnos cuenta de que, es comestible, es dulce, es rico, está bien, empezamos a ver todas las características que puede tener esto. Y además, dependiendo de las circunstancias, uno puede entender que además sea un premio, porque me lo dan cuando me porto bien. Ojo que da caries, entonces bueno, también hay que tener ciertos cuidados y yo en mi caso particular lo asocio mucho a mi tití de Olinda, que siempre que venía me traía caramelos. Increíble cómo funcionamos las personas, que en vez de yo estar agradecido por todas las veces que me traía caramelos, la vez que no me traía me ponía malísimo. Así de injustos somos y así de firmes nos agarramos a las cosas que creemos que son verdad y como tienen que ser. Entonces, una vez que conocí el caramelo, dije, bueno, ok, voy a inaugurar una de estos estantes y voy a poner la categoría caramelo y lo voy a apoyar ahí. Días después, feliz de mí, conozco los chupetines y digo, ok, también es dulce, también es rico, también es premio, también da caries. La tití de Olinda nunca me trajo un chupetín, así que no es exactamente lo mismo. Tiene este palito que el otro no tenía, pero es bastante parecido. Entonces lo pongo en la misma estantería cerca, por ahí. Hey. Al rato conozco la taza. Y bueno, esto no se come, no es rico, es duro, no me lo dan de premio, está ahí en mi casa, empieza a tener toda otra cantidad de características y lo pongo en otro estante. Después conozco la frutilla, que también me doy cuenta que es comestible, es dulce pero menos, en vez de hacer mal hace bien, no me lo daban de premio.
es rojo igual que la taza, pero no tiene nada que ver con la taza. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo cerca de la taza por el color o lo pongo cerca de los caramelos porque es comestible y medio dulce y qué sé yo? Y no, lo pongo cerca de los caramelos. Pero no en el mismo estante porque son cosas distintas. Y así se empieza a llenar esa estantería mental con todas las cosas que vamos viviendo y vamos aprendiendo. Y vamos completando en base a nuestras experiencias. Ah, bueno, está bien, esto es tal cosa, lo pongo acá. Bueno, ok, esto es parecido, lo pongo un poco más cerca, esto lo pongo un poco más lejos. Cuando algo es distinto, lo pongo bien lejos. Cuando algo es parecido, lo pongo bien cerca. Y así es que se va llenando ese Google mental que tenemos, esa base de datos de conocimiento y experiencia, donde vamos poniendo todas las cosas que vamos conociendo. La cosa es que no necesariamente se llena con lo que nosotros vivimos. Esto también se llena por aprendizaje, por lo que nos cuentan, por lo que los demás nos dicen, por lo que algo repetido 1000 veces de distintas maneras nos hace pensar que es algo de lo que podemos opinar y ponerlo en la estantería. Y ahí es cuando el estereotipo se transforma en prejuicio muchas veces, que son características negativas sobre algo que no necesariamente son verdad, pero las repiten tantas veces que pensamos que es verdad. En los estereotipos con características positivas también pasa lo mismo. La construcción de imagen de muchas cosas ocurre pensando de esta manera. Vuelvo al ejemplo de la marca de moda nueva, que ok, yo quiero que me consideren como una marca de moda con ciertas características, seria, profesional, elegante, que tiene una voz autorizada para hablar de lo que es el buen gusto. Bueno, ok, para que a mí me apoyen en ese lugar cuando me vean, tengo que lucir parecido a como lucen todas esas otras cosas que están en ese estante. Si luzco demasiado distinto, me van a poner en otro estante. Si yo me parezco más a la taza que a la frutilla, y me vas a poner en el estante de la taza, sobre todo porque a medida que vamos creciendo, empezamos a tener más coordenadas de acción y tenemos que investigar menos de cada cosa. Porque cuando somos niños y todo es nuevo, a todo le damos el mismo nivel de análisis y lo estudiamos con profundidad. Una vez que ya tenemos las cosas estudiadas, vamos decidiendo con más rapidez. Lindo, feo, lindo, feo, lindo, feo. Y en este hiperestímulo que le decía en el que estamos, de exceso de ofertas, las decisiones se toman así. ¿Tá? El muro de Facebook se baja así. Las revistas se ven así. La tele se ve ping, 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 ping. Si inmediatamente no aparece algo que nos diga así, me gusta, porque se parece a las cosas que me gusta, el proceso es mucho más complicado. De hecho, yo ya hace años que ni miro la sinopsis de las películas y calculo que a la mayoría de ustedes les pasa. Ya por el póster sabés si es una comedia, si es de terror, si trata de ser intelectual, si es más bien chota, qué tipo de película es. Lo mismo pasa con los discos. Uno hoy se puede dar cuenta, vas pasando las tapas de los discos y sí, está obvio, esto se parece a lo que me gusta. Podés acertarle o no. En gran medida hoy, con las películas, por ejemplo, le pegás. Le pegás. Antes las sinopsis de las películas eran fundamental, hoy casi nunca. Y de hecho, muchos artistas, por ejemplo, aprovechan esto para posicionarse en algún lugar del rubro. No solo en la estantería de discos, ¿no? Sino en la mente de cada uno. Es fantástico el proceso de Lady Gaga, por ejemplo, que ahora, bueno, se debilitó un poco, pero es fantástico los primeros videos de Lady Gaga y cómo a partir de un video para mí concreto, que fue el de Bad Romance, se posicionó como otra cosa, porque es un video que está lleno de referencias a cosas que ciertos receptores y cierto contexto cultural ya tenemos legitimadas como que nos gustan, como cosas que son buenas, que son de buena calidad y que nos gustan. Entonces, se asoció a cineastas que nos gustaban, se asoció a diseñadores de moda que nos gustaban, recurrió a posturas sobre la tecnología, referencias de literatura, cinematográficas, del mundo pop, le robó a Madonna todo lo que pudo, que para la nueva generación es increíble, ya no son más las cosas de Madonna, son las cosas de Lady Gaga. Es divino googlear Madonna, Lady Gaga y hay una cantidad de comparaciones. De hecho, bueno, casi todos los looks más relevantes de los videoclips de Lady Gaga vienen de Kylie Minogue o de la misma Madonna, de cantidad de otras cosas que ya se tomaron el trabajo de asumir. Y si vamos para atrás, en general siempre pasa lo mismo. Ahora Bruno Mars sacó un tema que es un recontra hit, que es una mezcla de todas canciones que ya nos gustaban.
Lo que pasa es que quien no las conocía, porque son canciones que tienen más de 15 años, es un poco nuevo, le suena, pero en definitiva la escuchás y esa es una canción que ya está bien, ya me gustó, ya funciona y son como atajos que se van tomando. Y el poder de las categorías es enorme. Nosotros no solo categorizamos constantemente, sino que nos aferramos a esas categorías con mucha fuerza. Y eso nos hace caer en cosas que no están buenas. Nos hace empobrecer nuestra visión del mundo, nos hace empobrecer nuestra experiencia frente al otro, nos hace asumir cosas que no necesariamente son verdad y decidir cuestiones que no está bueno decidir de antemano, pero tenemos que saber que existen y que para el humano es muy importante no solo categorizar a los demás, sino que categorizarse a uno mismo. Por eso está lleno de test de ¿qué árbol sos? ¿Qué estrella de Hollywood sos? ¿Qué color de lana sos? Y la gente va copada y después te dicen vos sos lana gruesa azul y lo comparte en Facebook porque está encantado de entrar en la categoría de los de lana azul, que no tiene nada de malo, pero el problema es que empezás a mirar con desprecio a los de lana roja. Porque no sos como yo. Hay un café de Manhattan que se llama Rise, que juega con eso, unos capos, que empezaron a poner 2 frascos de propina y ponían una pregunta en cada frasco. Entonces preguntaban, ¿qué te gustan, los perritos o los gatitos? ¿Ah, qué te gusta, linterna verde o flash? Y las propinas aumentaron increíblemente. Porque la necesidad de la gente que tiene de categoría... Ah, no, los perritos, los perritos. Que quede claro que me gustan los perritos. No se vaya a pensar uno... Fantástico, ¿no? Es divino. Entonces, no es tan casual que nos pase esto. Esto sucede porque en la estantería mental que nosotros fuimos armando, se nos fue condicionando a apoyar a los abogados en determinado estante donde lucen así. Vuelvo a Google, que, perdón, ¿no? Pero Internet me parece increíble, fantástico. Lo mejor que me pasó en la vida, estoy muy agradecido de haber nacido en esta época, no puedo creer. ¿Ah? Entonces busqué en Google abogado, enter, y me sale esto. Sí. Todos lucen igual, o sea, para Google es más probable que yo esté buscando a la señora semidesnuda que a un abogado que no esté de saco y corbata. Es gracioso, pero es un poco... ¿Qué? ¿No hay una imagen de abogado que esté, no sé, de remera? No sé, una chomba, algo, ponele que no te quiera hacer algo tan informal. Pero realmente pasé muchas páginas y no llegás a una imagen de abogado que no cumpla con estas características. Y en base a este bombardeo de redundancias sobre cómo deben ser las cosas y este impulso a categorizar que nosotros tenemos y a poner a las cosas así como a la fuerza en sus lugares, es que después achicamos mucho nuestra visión y por eso nos cuesta tanto creer que el hombre de tapado pueda ser un buen abogado. De hecho, más le vale que sea un indigente, señor, porque para usted sí tengo estante. Para un abogado vestido así no tengo estante. Y es bravísimo no tener estante, porque es cuando pasás a quedar afuera de la estantería. Te tiran en la caja del outlet. Y está todo ese cajón del under, de lo que no sabemos qué es, ni nos tomamos mucho la molestia de entender, porque no tengo tiempo, no sé qué es, no sé Dani Umpi qué me está queriendo decir, no sé si es pop, no sé si es artista, no cantás raro, man, no sé dónde ponerte. Y eso nos incomoda muchísimo. Quisiera saber qué hace el hombre de tapado. Bien, del de Crocs ni hablo, porque no sé qué decir, me abruma. Y las lecturas que nosotros hacemos dependen tanto de nuestro contexto, que a mí siempre me gusta jugar con la obra de David LaChapelle, un fotógrafo artista al que me encanta, lo admiro mucho y me resulta muy inspirador, porque siento que a través de la obra de él, que además subjetivamente me gusta por su estética, pero además a través de la obra de él uno puede jugar a pensar y hacer una lasaña de superposiciones culturales
muy entretenida. Y esta, por ejemplo, es la tapa del libro Heaven to Hell, ¿tá? Que dependiendo de quién seamos nosotros, cuál sea nuestro contexto cultural y cómo esté conformada nuestra estantería de conocimientos, es la lectura que vamos a hacer de esto. Para algunos de ustedes simplemente puede ser una imagen quizá bonita por los colores, pero para muchos de ustedes puede ser una representación de la Pietà, una figura recurrente del arte figurativo renacentista, la de Miguel Ángel, de arriba a la derecha, quizá la más representativa, que está en el Vaticano. Entonces, quien tenga en su estantería mental y en sus conocimientos este tipo de información va a poder reconocerlo y va a poder hacer una lectura de que es una interpretación pop de algo que forma parte del imaginario humano, religioso y cultural de hace muchos, muchos años. Si además gozás de cierto conocimiento del mundo pop, podés darte cuenta de que ella es Courtney Love. Y podés decir, claro, si ella es Courtney Love, el de abajo es Kurt Cobain, y el bebito es Francis, su hijita. Y ahí, si sabés un poco más, podés saber de que Courtney es flor de reventada y que representarla como la Virgen María, y es un poquito polémico, al menos. También, si sabés un poco más, sabés que Kurt Cobain se quitó la vida en una cosa medio, obviamente, muy dramática y medio heavy. Y podés hacer una interpretación que va mucho más allá de si esta imagen es linda o no. Podés llegar a ver si él le está queriendo provocar, qué está queriendo decir con esto, cómo empezás a solapar esas cosas que conocés para entender esta imagen, para disfrutarla más o disfrutarla menos. Podés llegar a pensar quizá que haya sido difícil para Courtney sacar esta foto y recrear este momento con un actor parecido a su exmarido muerto y tenerlo en brazos. Y es una cosa como lúdica, pero a la vez que debe tocar fibras complicadas. El contexto cultural, entonces, que nosotros tengamos, cambia mucho la lectura de ese mensaje. Por eso es tan importante tratar de conocer al otro para comunicar. Porque no depende solo de que yo tenga claro lo que quiera decir y de que yo tenga herramientas de manejo de códigos para decirlo. Yo tengo que entender qué va a hacer el otro con esos códigos y esos canales que yo le estoy mandando. Decirle te quiero en francés a alguien que no sabe francés no tiene sentido. Si tenemos en cuenta entonces que los traspasos de información no van a la gente directamente, sino que van a su cerebro y que parten desde nuestro cerebro, nosotros podemos tener mucho más claro cómo funcionan esas instancias. La comunicación es fundamental para el desarrollo del humano, para cómo percibimos el mundo, cómo se forma nuestra realidad, cómo vivimos la vida, lo que entendemos del mundo en el que vivimos. Yo me cruzo con mucha gente que vive en un mundo distinto al mío, muy distinto a veces, y pongo casos cercanos de gente que se despierta leyendo el periódico, mira el noticiero, escucha la radio de las noticias y hace eso todos los días, todo el tiempo, y tiene una visión del mundo muy distinta a la mía. Hay gente que vive con miedo, que vive preocupada, que vive aterrada, que piensa que los demás somos todos un horror, gente que no suelta la cartera ni para ir al baño, ¿ah? Gente que está cerrando las ventanas todo el tiempo para que nadie lo vea. Y eso tiene que ver con la construcción de la realidad. Lo que ocurre con los noticieros y con todo eso que tenemos que entender es que nosotros estamos predispuestos a prestarle más atención a lo malo que lo bueno. Tiene que ver de vuelta con nuestro software. Ejercicio, pongo en una esquina un violinista interpretando una pieza magistral. Pongo en la otra esquina una pareja peleando agarrándose de los pelos. Adivinen dónde va a estar el borbollón de gente. ¿Qué pasa? ¿Somos todos morbosos? Pasa que estamos predispuestos a prestarle más atención a lo negativo que a lo positivo, porque prestarle atención a lo negativo nos ayuda a evitarlo, nos ayuda a sobrevivir más. Ahora, cuando se extrae lo negativo de todo lo que es la vida, ¿no? Esa paleta multicolor que es la vida, yo solo extraigo las excepciones negativas, las presento de la peor manera, les pongo música
y lo único que hago es decirte lo malo todo el día, todos los días, todo el tiempo, de la peor manera, nuestro cerebro se empieza a llenar de esa información y empieza a construir la realidad en base a eso. Imagínense cualquier pareja, la pareja más amorosa y feliz que conozcan, la pareja que más se ama, unos abuelitos que tienen 70 años juntos y que se miran con amor. Si yo lo filmo todo el día, extraigo los momentos en el que uno mira medio con cara de culo al otro, extraigo el momento en el que uno maltrata a otro sin querer, en el que uno se termina todo y no le guarda un pedacito. Agarro esos 3 momentos y los repito todo el tiempo y les pongo música. Pom, 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 pom. Y les digo, no, esto que les tengo que mostrar es espantoso. La verdad que la cara que le puso el abuelito a la abuelita, no, mírenla bien, porque de verdad, no, es inadmisible. Y eso se lo repito todo el tiempo. Ocurre un fenómeno que ocurre en la música cuando algo entra en alta rotación. Cuando vos querés promocionar una canción, pagás a las radios para que la pasen todo el tiempo y al rato uno está tarareando esa canción, aunque no le guste, porque nos queda. Lo mismo pasa con la información y con eso. Ahora, si nosotros entendemos mejor cómo funcionamos, cómo definimos nuestra realidad, cómo los demás nos definen a nosotros, podemos hacer de la comunicación una herramienta de mejora de la vida de todos. Podemos hacer que el humano funcione mucho mejor, podemos hacer que nuestra vida sea más hermosa. Y no es justo que las herramientas de comunicación estén solo en manos del mercado de consumo. No está bueno que solo entremos en la rosca de comprar y vender. Tenemos que saber que porque una gaseosa le ponga la etiqueta verde a la gaseosa no es más saludable. Es un indicador, es un juego, qué sé yo, no está mal. No está mal, pero nosotros tenemos que entender por qué lo verde a nosotros nos da sensación de saludable, por qué ellos lo hacen y lo podemos entender. Conocer la comunicación, conocernos a nosotros, es una herramienta para que podamos comunicarnos mucho mejor, entendernos mejor, ayudarnos, colaborar y juntos construir un mundo más justo, más lindo y más amable. Y muchas gracias. Muchas gracias, Lechu. Es de mentira. Es de mentira. Bueno, vamos a habilitar un pequeño espacio para preguntas, un par de preguntas. Levanten la mano. Es ahora o nunca. Dio mucha información. Tienen que haber preguntas. Arriba, que no veo nada. Bueno, si se les ocurren después. Hola, Matías, ¿todo bien? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar alguna vez contigo y siempre tengo una pregunta para hacerte es, ¿cuál fue el desafío más grande que has tenido a nivel de cliente, de diseño, que hayas dicho, bueno, esto es un desafío realmente grande para mí? Bueno. Bueno, actualmente estoy trabajando con una marca a la que le tengo mucho cariño, pero gozó de una construcción de imagen complicada. Una marca que tiene como 15 años y en esos 15 años nunca profesionalizaron su comunicación. Fueron tomando las decisiones en el momento sin hacer un correcto proceso de enunciamiento de mensaje, de definición de receptor y fueron tomando decisiones sobre el momento, ¿no? Imagínate que vos salís a caminar por la calle y das un paso y bueno, derecha o izquierda, no sé, izquierda, bueno, y ahora derecha o izquierda, bueno, ahora derecha. Y vas así 15 años. ¿Dónde terminás, man? Cualquier lado. Cualquier lado. Una vez que eso sucede y durante tanto tiempo las lecturas que se hacen de esa marca hacen que se categorice y se acomode en un lugar de la mente, sacarla de ahí es muy difícil. Es muy difícil. O sea, los trabajos de construcción de marca no son tan difíciles como los de cambio de imagen. Es decir, construir desde cero, no te voy a decir que es una papa, pero casi. ¿Tá? Pero cambiar la opinión, que la gente cambie la opinión de algo, es muy complicado. De hecho, yo siempre uso una brecha que a veces me dura hasta como 2 años, de lo que le llamo el periodo de perdón, que es lo que la gente te tiene que perdonar. ¿Tá? Ponele, vos vas a un restaurante, entrás al restaurante, primera vez que vas, y la moza te trató mal. No vas nunca más.
Ya fue, hay 1000 restaurantes, voy a otro. O sea, ¿qué tiene que hacer ese restaurante para que vos lo perdones y vuelvas a elegir ir ahí? De todo, de todo. Esta marca, por ejemplo, con la que estoy trabajando, tiene prendas de vestir que iconográficamente son muy heavy para nuestra cultura, ¿tá? Como botas bucaneras por acá. Eso como símbolo es fuerte. Entonces, muchas de las mujeres pasan por la vidriera, ven eso y dicen, esto no es para mí, y no miran esa vidriera nunca más. Entonces tengo que estar mucho tiempo revirtiendo esa situación, tratando de limpiar esa sensación que te quedó, ir construyendo nuevamente una nueva imagen, y todo eso en el marco de esto que te digo, o sea, una cuestión muy cultural, que va, o sea, es una cuestión más de estrategias que de planes. Yo no puedo planificar del todo porque es muy dinámico todo. El producto, cómo va cambiando la gente, cómo va cambiando el mercado, lo que opinamos sobre una cosa o sobre otra, va cambiando mucho, así que yo creo que los cambios de imagen es lo más difícil para mí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Arriba, muy bien. Una sola más. Hola, buenos días. Hola. Quería consultarte qué herramientas usan para validar que el mensaje vaya por el camino correcto. Experiencia, intuición, investigación. Ya te digo, esto es como está muy subordinado, todo esto que hacemos está muy subordinado al comportamiento humano, y el comportamiento humano es dinámico, tenemos que aplicar el teorema de Miavivo y estar como atentos a lo que está pasando. De hecho, 2x3 le erramos un poquito en las cosas, porque no es tan fácil de darse cuenta, esto la va a romper o esto va a ser un desastre. Pero más o menos, siguiendo el camino del esquema de comunicación que vimos al principio, si uno más o menos empieza a tener claro que soy el emisor, qué es lo que quiero decir, a quién se lo quiero decir, y recién ahí decidir de qué manera hago yo para decirle eso a esa persona, si recorres ese camino de pensamiento no vas a ir a parar muy lejos de a donde querés llegar. Es imposible garantizar el 100% de éxito porque además todo esto está metido en lo que yo les decía del ruido constante, de cosas como esa tos que nos dejó escuchar cuando dije ruido. Eso puede hacer, es incontrolable y puede hacer que vos no hayas escuchado del todo mi respuesta por más que yo haya puesto esmero en hacerla. Entonces, garantías del 100% no hay. Ahora, si no te preocupes que no me extiendo. Solo que la herramienta entonces sería el éxito en ventas. No, para mí para nada. A mí la venta me importa cero. Entonces el éxito, o sea, porque de alguna forma hablas de éxito, o sea, pero no me doy cuenta El cómo se éxito mide. es yo querer decirte a vos que te quiero y que vos efectivamente entiendas que te quiero. Pero ¿y cómo te comunicaste conmigo? ¿Ahora? Yo sé que es poco creíble porque vos dirás, bueno, no me conocés, ¿cómo vas a decir te quiero? Es un te quiero de boliche, es poco creíble, no vale nada. Pero en realidad puedo asumir que hay cantidad de códigos comunes que tenemos, por ejemplo el del idioma español, el del habla y otra cantidad de códigos más humanos que de mirarte a los ojos y tratar de prestarte atención a cómo reaccionás vos a las cosas, tratar de conocerte a vos, tratar de conocerme a mí y de esa manera llegar a transmitirte mi cariño. O sea que sería conociendo, vos tenés la posibilidad de conocer a tus usuarios o a tus compradores y entonces preguntarles directamente si el mensaje Sí, observar si el mensaje que vos querías que les llegara, les llegó. Claro, en realidad mi intención es observar a la gente. En general, lo que a mí me interesa es entender cómo somos las personas. Profesionalmente lo aplico a cuestiones de compra, venta y posicionamiento y esas cosas. Pero lo que a mí realmente me motiva a despertarme cada mañana y seguir trabajando en esto es conocer a la gente. Tratar de ir a la Rural del Prado, tratar de ir a ver a los babasónicos, tratar de tomarme un ómnibus, de tomarme un taxi, de tomarme un remis, de ir por la calle, de conversar con la gente, de observar. Yo, por ejemplo, hablando de estereotipos, siempre que digo esto tengo que explicarlo, pero yo soy fanático de Gran Hermano. Cualquiera que dice eso queda como un choto inmediatamente. Ahora, yo te tengo que explicar que para mí es un momento de observación riquísimo. Tan rico como observar un gorila en una jaula, no es lo mismo que observarlo en su lugar, pero en definitiva, con las cámaras en vivo,
Los miro todo el tiempo y aprendo mucho de cómo interactúan entre ellos, cómo se disponen los roles, los malentendidos, las intenciones, las evoluciones amorosas y de odio. Y además eso lo veo cómo se transforma en el panel de Gran Hermano, que después habla sobre eso, y después veo esas opiniones cómo se vuelcan a los programas satelitales que hablan sobre el panel de lo que pasó en Gran Hermano, y después trato de ver lo que dice la gente que mira los programas. ¿Me explico? Entonces yo trato de hacer una lectura de datos, de todo eso que pasa, y eso me ayuda a entender a la gente y de conocerlo un poco más. Y trato de aplicarlo en todo. O sea, yo mientras hablaba de esto era más lo que los miraba a ustedes que lo que prestaba atención a lo que yo decía. Bueno. Gracias. Gracias. Le damos otro aplauso a Arlechu. Muchas Gracias. gracias. Gracias.